e a la 2x menos 1 se traduce geométricamente en el triángulo rectángulo. Aquí ponemos cualquier variable griega que usen ustedes, de preferencia en los libros de cálculo, pues es muy común manejar en esta técnica la variable griega, la letra griega teta, que es en inglés es theta. Entonces esta letra la manejamos aquí. Castellanizada, esta es la variable teta, y nosotros tenemos que este radical, como es una diferencia de cuadrados, la ponemos en el lado opuesto al ángulo teta, y entonces aquí nos queda como uno de los catetos este radical, y el otro cateto es el cateto constante, que es 1. Aquí aparece 1 al cuadrado, pero no es el 1 al cuadrado lo que aparece acá, sino que es la raíz de 1 al cuadrado, que es 1. Y acá pues es la variable e a la x. ¿Ok? Sí, porque este radical, digamos, interpretado geométricamente, este radical, pues lo tenemos que pensar como la raíz de e a la x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces, todo el radical es el cateto opuesto porque es una diferencia de cuadrados. El radical de la raíz de una diferencia de cuadrados es cateto opuesto a un triángulo rectángulo. Y el otro cateto es el número que se resta. El número que se resta aquí es 1 al cuadrado. La raíz del número que se resta, la raíz de 1 es 1, en este caso, queda así. Y el número al que se le resta, se le extrae la raíz, y eso es la hipotenusa. La raíz de e a la x y al cuadrado, pues eso me da e a la x, y esa es la hipotenusa. Y entonces aquí intervienen dos razones trigonométricas. Una es la del radical, la del radical, que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces esto es opuesto entre adyacente. Opuesto entre adyacente es la función trigonométrica tangente. Profesor, se desenfocó la cámara. Desenfocó. Gracias por avisar. Muy bien. Sí, cada que se desenfoque, por favor, me dicen para que el video que luego algunos de ustedes toman, pues quede de la mejor forma posible la imagen. ¿Ok? Entonces, formamos dos razones trigonométricas. Una, la tangente. La otra, siempre la parte donde lleva la x va en el numerador, que este es uno de los elementos del triángulo en donde aparece la x, esto en el numerador, y en el denominador la constante. El otro elemento donde aparece la x es e a la x, entonces en el numerador e a la x y en el denominador la constante, siempre. Entonces, en este caso, esto dice que es e a la x es hipotenusa y 1 es adyacente. Hipotenusa entre adyacente es secante. Entonces, esto es secante de teta. Y de aquí despejan ustedes el radical y les queda que el radical es e a la 2x menos 1 igual a la tangente de teta. Y de aquí despejan e a la x y tienen que e a la x es la secante de teta. Ahora, hay dos formas, bueno, una forma usual de determinar el diferencial de x, pues es despejando la x de esta ecuación. De esta ecuación se despeja la x
De aquí despejan ustedes la X y les queda que para despejar la X hay que aplicar el logaritmo natural a ambos lados. Al aplicar en el lado izquierdo el logaritmo natural, queda nada más X y de este lado me queda el logaritmo natural de secante de teta. Y entonces, ahora que tenemos despejada la X, podemos calcular el diferencial de X. Y en esa forma tenemos que el diferencial de X es el diferencial de esta expresión, de esta función. ¿Ok? Aquí el secante de teta es argumento. Así que esto me queda la derivada del logaritmo natural de la secante de teta. ¿Ok? Por de teta. Y esto, pues, resulta, la derivada del logaritmo es 1 entre el argumento, en este caso 1 entre el secante de teta, por la regla de la cadena, que es la derivada de la secante, y la derivada de la secante es secante por tangente. Aquí, si quieren, aquí todavía escribo secante de teta derivada, y entonces voy a escribir por acá. Tenemos que el diferencial de X es 1 a, por acá me faltó el de teta, que viene aquí, me olvidé de él, pero bueno, ahí está. Entonces, resulta 1 entre secante de teta por la derivada de la secante, que es secante de teta por tangente de teta y por de teta. Entonces, simplificamos esta secante con esta secante y me queda que el diferencial de X es tangente de teta por de teta. Entonces, ya tengo los dos elementos que intervienen en la integral. Tengo el diferencial de X, que es eso, y tengo el radical, que es este. Así que, ¿qué voy a obtener? Pues obtengo aquí lo siguiente. La integral de dx entre raíz de e a la 2x menos 1 es lo mismo que la integral de tangente de teta por de teta entre el radical es tangente de teta, y sería entre tangente de teta, de modo que esto es la integral de teta. Y la integral de teta es teta más una constante. ¿Ok? De modo que me queda teta. ¿Cómo despejo teta? Bueno, tomando en cuenta aquí lo que es, en este caso, de esta misma, voy a despejar teta. ¿Por qué me conviene despejar teta aquí o acá? Es indistinto, lo puedo hacer en cualquiera de las dos, pero siempre debemos optar por la expresión más simple. Aquí tangente de teta está en términos de un radical, acá secante de teta está en términos nada más del exponencial. En cambio acá tenemos exponencial más radical. ¿Cuál es más simple? Pues la e a la x. Por eso es que optamos por despejar teta de esta ecuación. Y para despejar teta de esta ecuación, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es aplicar el arco secante o secante a la menos 1. De modo que va a quedar que teta es igual a la secante a la menos 1 de e a la x, que también se puede escribir como arco secante de e a la x. ¿Ok? Sería así. Bueno, puedo usar paréntesis o quitarlos. Lo usual es ponerlos porque a fin de cuentas e a la x es argumento. Y si es argumento, entonces no es un factor. Entonces, esto es evaluar el arco secante n a la x. De modo que aquí me va a quedar, regresando a la variable original, me queda que esto es arco secante de e a la x más una constante, y esa sería la respuesta para este ejercicio, para este integral. ¿Ok? Bien, vamos entonces
Otra fórmula muy importante dentro de la sustitución trigonométrica. La sustitución trigonométrica se usa para deducir fórmulas cuando se integran polinomios de segundo grado. Voy a borrar esta parte. ¿A qué fórmula me refiero entonces? Bueno, la fórmula que vamos en este momento a deducir es la siguiente. Déjenme quitarle la cera que luego mancha el pizarrón. Sí, quitándole la cera bueno, no es una tinta así común y corriente, sino que es una especie como de gel. Y cuando se seca, se vuelve como cera, se adhiere al pizarrón y luego la cera se impregna en el pizarrón y lo mancha. Entonces, entre menos cera tenga el borrador, pues borra mejor. ¿Ok? Bueno, eso creo, ¿no? Y parece que sí. ¿Ok? Bien. A ver. Entonces, la fórmula a la que estoy haciendo mención es la siguiente. Es la fórmula que viene por acá. Integrales. Estamos en las integrales, sustitución trigonométrica. Y la fórmula en la página 134. Y dice lo siguiente. Si Q, entonces, si Q es la expresión 4AC menos B cuadrada, entonces la integral de dx entre ax cuadrada más bx más c es igual a tres opciones. Para el caso de la Q, ¿cuáles van a ser las opciones? Pues una, cuando Q sea cero, otra, cuando Q sea positiva, y una tercera opción es cuando Q sea negativo, un número negativo. Entonces, vamos a hacer la deducción de la fórmula, vamos a deducir la fórmula tomando en cuenta esas tres modalidades, esas tres opciones. A ver, voy a empezar por el más simple, que es cuando Q es cero, pero antes debo desarrollar este polinomio. Aquí el número Q es el número que resulta al multiplicar 4 veces el coeficiente de la x cuadrada por el término constante c y restarle el cuadrado del coeficiente de la x, que es esto así, ¿ok? Entonces, si esto resulta cero, esta integral toma una forma de fórmula. Si resulta mayor que cero esta diferencia, entonces tiene otra forma la resolución de esta integral. Y finalmente, si la Q es menor que cero, toma otra forma. Y vamos a ver cada una de esas formas. Bueno, voy a escribir todas y ustedes me dirán cuál les interesa que se desarrolle aquí en clase, porque pues consume algo de tiempo, pero si quieren vemos las tres, no habría ningún problema. Vamos a ver cómo anda el tiempo, ¿ok? A ver, primera. Para Q igual a 0, la fórmula es menos 2 entre 2ax más b. 2ax más b. Más una constante. Eso si la Q es 0. Y es 2 entre raíz de Q por el arco tangente de. Profe, disculpe, se desenfocó. ¿Se desenfocó? Sí. Muy bien. Vamos a
a enfocar. A ver, vamos a enfocar aquí. ¿Ok? 2ax más b entre raíz de q. Esto, si q es positivo y es un logaritmo, bueno, va a ser el logaritmo 1 entre, ¿sí? ¿Cómo está? 1 entre la raíz de menos q por el logaritmo natural de arriba, vamos a tener 2ax más b menos raíz de menos q entre 2ax más b más raíz de menos q más una constante si la q es menor que 0. Son las tres opciones que tiene esta fórmula. ¿Ok? Bueno, sin duda la más simple es la primera cuando q vale 0. La no tan simple es esta y la más complicada es establecer este logaritmo. Entonces, para eso, cualquiera de las tres cosas que hagamos, necesitamos primeramente desarrollar el polinomio. El polinomio tiene un desarrollo natural que es el siguiente. Voy a factorizar el binomio. El binomio en X lo voy a completar a trinomio cuadrado perfecto para factorizarlo como un binomio cuadrado. Pero para eso, lo primero que voy a hacer es factorizar sacando el factor A. Entonces aquí factorizo y tengo x cuadrada más b sobre ax, cierro, más c. Lo que hice fue factorizar sacando el factor A. Este binomio que me queda aquí lo necesitaba con coeficiente 1 para que en el momento de factorizar, digamos, no tenga yo este coeficiente que lo hace más grande, ¿no? Multiplicado por A, sin duda, el término quedaría como ax cuadrada. Bien, entonces, completo este binomio a trinomio cuadrado perfecto. Y entonces me queda A, que multiplica a x cuadrada, más b sobre ax, y le sumo la mitad del coeficiente de la x al cuadrado, que sería b sobre 2a, esa es la mitad del coeficiente, al cuadrado, se le suma para tener un binomio cuadrado en la factorización, pero si estamos sumando este término, también lo voy a restar, pero aquí mismo dentro, para no alterar, porque tengo una acá, entonces lo voy a restar como entre 2a al cuadrado, cierro, más la c. Y luego factorizo para ver qué va a pasar ahí. Podría meter todo, incluyendo a la c. Por el momento no, nada más esta parte. Y entonces tenemos a que multiplica a. De aquí a acá es un binomio cuadrado, que es el x más b sobre 2a al cuadrado. Y fuera va a quedar menos b cuadrada sobre, a ver si queda b cuadrada, voy a multiplicar por a. Al multiplicar por a, aquí tengo 4a cuadrada, pero con esta a me va a quedar 4a. Entonces es b cuadrada entre 4a más c. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, es decir, multiplico este por este. Este lo factorizo, es este. ¿Ok? Hasta aquí tenemos esto y luego este por este me da este. Y ahora voy a juntar estos dos en una sola fracción algebraica. De modo que va a quedar a que multiplica a x más b entre 2a
al cuadrado más, voy a poner más, saco el común denominador 4a, aquí vamos a tener 4a, la c para que haga la suma me queda como 4ac menos b cuadrada, ¿ok? Lo cual quiere decir que esto que está aquí arriba es la q que tengo acá. Y entonces este binomio se va a expresar como a por x más b sobre 2a al cuadrado más q sobre 4a. ¿Ok? Esa sería la forma, digamos, simplificada. ¿Ok? Bueno, pues lo tenemos así. Sin duda, podemos nosotros, a ver, ¿qué más le podemos hacer ahí? Pues no, va a depender ya de quién es el valor de Q para decidir cómo va a quedar la integral. Entonces, la integral que estamos desarrollando, a fin de cuentas, voy a escribir aquí como apunte, porque todo esto ocupa mucho pizarrón ya y nada más me interesa esta parte. Entonces, a cuadrada, perdón, a por x cuadrada más bx más c es exactamente lo mismo que a por x más b sobre 2a al cuadrado más q sobre 4a. ¿Ok? Nada más déjenme verificar. Aquí es la factorización, viene esto, se suma, viene acá, tenemos esto. Correcto. Entonces, escribí el apunte que me interesa a mí es nada más esta parte. Entonces, de todo lo que sacamos aquí, nada más me interesa esa parte. Ahora ustedes ya lo tienen, ya saben cómo se obtiene. Voy a borrar esto porque ocupa demasiado espacio y necesito pizarrón. Así que, a ver, vamos a ver. ¿Con cuál quieren comenzar? ¿Con la opción 3, la 2 o la 1? Tal vez tengamos que desarrollar dos y la otra ustedes la verían resuelta en el libro, pueden estudiar para no desperdiciar demasiado tiempo en algo que es tan teórico. Bueno, no totalmente teórico, porque es más bien de talacha, ¿no? De manipular algebraicamente el problema. Entonces, voy a resolver, digamos, el punto 2 y el punto 3. Y voy a comenzar con el 2. El 2 que es muy directo, tal vez, eso creo, bueno, no sé, vamos a ver. Entonces, aquí tendríamos que, para el caso 2, vamos a suponer que Q es positivo. Entonces, comenzamos con el punto 2, el caso. Si Q es positivo, entonces el valor de Q se puede expresar como la raíz de Q al cuadrado. Se desenfocó la cámara, profesor. Muy bien, gracias. Eso viene siendo la raíz de Q al cuadrado. Esto se puede hacer porque estamos en el caso Q mayor que 0. Yo le puedo sacar raíz y esto es real. Entonces, no hay problema. Así que acá en esta parte de Q, yo puedo sustituir la Q por raíz de Q al cuadrado. Y entonces tener ¿qué cosa? Bueno, vamos a ver qué vamos a tener aquí. De aquí tendríamos... Ok, la integral, por lo que la integral de dx entre ax cuadrada más bx más c
se va a poder expresar como la integral de, a ver, vamos a ver cómo sacamos aquí esto. Sí, vamos a tener que, voy a factorizar esta expresión, la voy a factorizar sacando a Q entre 4A. Voy a factorizarlo sacando a Q entre 4A. O a ver, no, ya, voy a trabajar más esta parte, ¿de acuerdo? Sí, todavía se puede trabajar más esta suma, y lo voy a hacer acá para luego borrarlo y nada más quedarme con el apunte allá. Entonces, A por X más B sobre 2A al cuadrado más Q sobre 4A. Esto es Q sobre 4A. ¿Se desenfocó? No. Entonces, esto es, voy a sumar aquí dentro. Entonces, tengo A por 2A, X más B sobre 2A al cuadrado, más Q sobre 4A. Y esto es, voy a sacar este 2A cuadrada, entonces me queda A entre 4A cuadrada. Este 2A al cuadrado sale con 4A cuadrada y dentro queda 2AX más B, más Q sobre 4A. ¿Ok? Entonces, aquí, la A de aquí con la A cuadrada de acá, se anula el cuadrado con la A de arriba y me queda 1 entre 4A. Y puedo Profesor, también es al cuadrado el 2AX más B, ¿no? entre 4A se vuelve a desenfocar. No. Comentaba que el 2AX más B también sigue siendo al cuadrado, ¿no? Nada más sacamos. Ah, sí, faltó el cuadrado. Muy bien, muchas gracias. Eso sí, faltó el cuadrado. Y acá tenemos esto multiplicando a 2AX más B al cuadrado más Q. Pero Q se puede expresar como la raíz de Q al cuadrado. O sea, aquí sería la raíz de Q al cuadrado. Esa es la Q. Lo único que saqué es 1 entre 4A. Multiplica aquí, multiplica acá, entonces queda esto. ¿Ok? Así que esta es otra modalidad que va a tener. Entonces, esto, para el caso Q mayor que 0, voy a tener que esto es dx entre 1 sobre 4a, que multiplica a ax más b al cuadrado, más la raíz de q al cuadrado. Cerramos. Este 1 entre 4a sale como 4a. Y entonces vamos a tener lo siguiente. Esta es la integral del diferencial de x. Bueno, voy a sacar esta constante. Esta constante sale como 4a por la integral del diferencial de x entre la raíz de q al cuadrado, ¿no? Bueno, quizá pueda sacar también la raíz de q al cuadrado. A ver, sí, me va a convenir sacar la raíz de q al cuadrado. Déjenme ver cómo va a quedar acá. Voy a continuar en esta parte, 1 entre 4a, que multiplica, si saco el raíz de q cuadrada, ¿ok? Aquí sería por raíz de q al cuadrado. Entonces, aquí me va a quedar un 1 y este va a quedar dividido entre raíz de q al cuadrado y va a quedar 2ax más b sobre la raíz de q, todo al cuadrado, más 1. ¿Ok? Y entonces esto, ¿cómo va a salir? Pues sale como 4a entre raíz de q al cuadrado. Entonces aquí sale como 4a sobre raíz de q al cuadrado, que es q. Por el momento voy a dejar q o raíz de q, pues. Raíz de q al cuadrado.
Así es como sale de la integral. Y dentro va a quedar el diferencial de x de 2ax más b sobre raíz de q al cuadrado más 1. Ahora vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a hacer aquí un cambio de variable. ¿Ok? El cambio de variable. Profesor, disculpe, ahí me perdí. ¿Por qué la raíz de q al cuadrado queda como denominador? Aquí. Ajá, porque si está multiplicando, la ¿no? expresión que tenemos aquí es esta, ¿no? Este entre 4a. Ajá. Como está en el denominador, al pasarla al numerador, se invierte numerador y denominador. 4a va a pasar así. Es decir, imagina que tienes aquí arriba. Ah, ya. Ah, es que están abajo. Sí, cierto. Sí. Disculpe. Sí, ya lo tengo. Y tenemos aquí, era el raíz de q al cuadrado entre 4a, ¿verdad? Entonces, haz de cuenta que tienes aquí 1 entre 1 y todo este cociente. Si lo resuelves, el 4a sube y el raíz de q al cuadrado baja, ¿no? ¿Qué es eso? Porque estaba en el denominador, efectivamente. Sí, efectivamente. Gracias, disculpe, profe. Gracias. Muy bien, no hay problema. Ok, entonces tenemos eso y voy a hacer el cambio de variable. En el cambio de variable voy a considerar u igual a 2ax más b sobre la raíz de q. ¿Ok? Eso va a ser la u, que es lo mismo que 2a entre raíz de q, 2a entre raíz de q, x más b entre raíz de q. Entonces, en el momento que calculamos el diferencial de u, el diferencial de u es 2a entre raíz de q por el diferencial de x. 2a entre raíz de q por el diferencial de x, más el diferencial de esto, pero esto es constante. b entre raíz de q es constante. Al calcular el diferencial es 0. Por eso ya nada más queda 2a raíz de q de x. Es esto. Ese es el de u. Entonces el de x es raíz de q entre 2a. Por lo que esta integral, continuando acá, vamos a tener 4a entre raíz de q al cuadrado por la integral del diferencial de x, pero en vez del diferencial de x, esta parte de aquí voy a poner despejado diferencial de x de aquí, que va a ser raíz de q entre 2a por du sobre u cuadrada más 1 en el cambio de variable, ¿verdad? Porque la u es lo que está aquí dentro. Entonces al cuadrado es u cuadrada más el 1 que está aquí. Simplificando, este 2a con este 4a me va a quedar un 2 arriba. Aquí me queda un 2 y abajo me va a quedar raíz de q, nada más, por la integral del diferencial de u entre u cuadrada más 1. Pero esta integral es un arco tangente. Entonces, esto es igual a 2 entre raíz de q por el arco tangente de u. Pero ¿quién es u? Bueno, más una constante. Entonces, esto queda 2 entre raíz de q por el arco tangente de 2ax más b sobre raíz de q más la constante. Y esta parte debe ser la fórmula que tenemos allá para el caso q mayor que 0. ¿Ok? Que es esta primera fórmula, ¿no? Entonces, esta ya está. ¿Ok? Para el caso q mayor que 0. Ahora, vamos al caso q menor que 0. Es parecido, pero
con más detalle algebraico, porque sin duda, pues aquí hay un logaritmo y hay una serie de cosas ahí que se complica más la situación, pero vale la pena tener esta fórmula, porque en lo sucesivo, si el inverso del discriminante, que es si esta, digamos, forma de discriminar o de discutir, si esta diferencia es positiva, calculo con esta, pero si es negativa, entonces ya nada más voy a aplicar esta fórmula y voy a tener el resultado para estas integrales de formas cuádricas o cuadráticas como esta, ¿no? Este trinomio cuadrado. Se van a poder resolver muchas, pero muchas integrales con esta fórmula. Y otras más que de manera recursiva se van a reducir a cuando aquí sea el exponente 1. Si está la n, se va a aplicar, se tiene una fórmula general para el caso n mayor que 1, y esa fórmula general se aplica en forma recursiva hasta llegar al caso 1 y se resuelven muchas integrales también, otras tantas más. Entonces ya está verificada la fórmula para el caso Q mayor que 0. ¿Ok? Q mayor que 0 ya lo tenemos. Ahora vamos al caso Q menor que 0. El caso Q menor que 0, vamos a lo mismo. Voy a quedarme nada más hasta esta parte con las equivalencias que ya conocemos. ¿Ok? Solo que aquí, pues va a ser una modalidad diferente, que es el menos raíz de menos Q. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué sale esto? Bueno, para eso pues voy a trabajar acá lo que es Q. Hasta aquí no había problema, es todo lo que ya conocemos allá. De aquí hasta acá, hasta aquí, ¿verdad? Aquí empieza el problema. Porque ahora la Q, pudimos hacer esto debido a que Q en el caso que vimos era positiva, pero ahora la Q es negativa. Entonces, vamos a ese caso. Si Q es negativa, entonces menos Q, perdón, Q se puede expresar como menos Q, o bueno, antes de eso, si Q es negativa, menos Q es positiva, por lo que Q se puede decir que es menos Q, y eso es menos la raíz de menos Q al cuadrado. ¿Ok? Le puedo sacar raíz a menos Q porque menos Q es positiva. La raíz de un positivo está definido como un número real, pero la Q resulta menos la raíz de menos Q al cuadrado. Algebraicamente por leyes de exponentes. Y las leyes de radicales, la raíz es a la 1/2, entonces esto me queda menos, eso da más. ¿Ok? Muy bien, entonces, de aquí trabajando todo esto hasta acá, no hay ningún problema, llegamos a esta Q, pero ahora aquí viene el problema. En vez de esta Q, ¿qué vamos a escribir? Pues vamos a escribir menos Q, por esa razón aquí me quedaría menos la raíz de menos Q al cuadrado. ¿Ok? Porque Q es menos raíz de menos Q al cuadrado. Si Q es menos raíz de menos Q al cuadrado, entonces esta Q queda así, sacando el 4A acá. Y entonces, ahora aquí, en vez de que sea la Q aquí solita, pues es menos Q. Aquí viene siendo menos Q. Y en vez de este más, pues me quedaría menos 1 al hacer la factorización. ¿Ok? Claro, aquí aparecería menos raíz de menos Q. ¿Correcto? Bien, vamos entonces a darle esta interpretación allá. A ver, aquí sí.
De hecho, no me conviene ya hacer este paso, porque ya tengo aquí una diferencia de cuadrados. Bueno, tengo una diferencia de cuadrados, entonces lo que voy a hacer mejor es lo siguiente. A ver, borro esto, que es lo otro que ya está verificado. Entonces, vamos a trabajar con este nuevo caso. Pero ya no factorizo aquí porque no tengo una fórmula para cuando hay una diferencia con -1. Entonces, no hay fórmula conocida. Entonces, tengo que hacerle así. Así que lo que sí puedo hacer es restringir el problema al hecho de que esta diferencia sea una diferencia ¿de qué cosa? Positiva, para poderle sacar raíz y elevarla al cuadrado, y es así como va a funcionar la fórmula. Entonces, suponiendo que esta diferencia es positiva, lo que tengo aquí es lo mismo que 1 entre 4a por, si es positiva la diferencia, le puedo sacar raíz cuadrada, y entonces tengo 2ax más b al cuadrado, menos raíz de menos q al cuadrado, ¿ok? Y todo elevado al cuadrado. Si lo que está dentro de esta diferencia es positiva, entonces la raíz al cuadrado es lo mismo que esto, y por lo tanto no se altera el problema. Pero entonces aquí vean ustedes que la integral que tenemos ahí se va a convertir en 1 entre 4a, saco el 4a y me va a quedar esto. Queda 4a por la integral. ¿Por la integral de qué? Vean, todo esto que está aquí es lo que tengo acá. Y lo que tengo aquí lo expreso así al cuadrado. Entonces tengo el diferencial de x entre, ya saqué el 4a de aquí, este 4a que está en el denominador sube 4a, y esta parte de acá, lo que tengo aquí, lo convierto en esta forma algebraica, que es la raíz de 2ax más b al cuadrado menos la raíz de menos q al cuadrado, y todo esto al cuadrado. ¿Ok? Muy bien, ahora aquí viene la técnica de sustitución trigonométrica, porque lo que tenemos ahora aquí en esta parte, lo que tenemos es la raíz de una diferencia de cuadrados, y la raíz de una diferencia de cuadrados, recordarán ustedes, que se traduce en un triángulo rectángulo como el cateto opuesto al ángulo teta en el triángulo rectángulo. Es decir, voy a borrar esta parte que ya está el resumen allá, ya no la necesitamos. Para el caso Q negativo, estamos en el caso Q negativo. Entonces vamos a resolver esta integral por sustitución trigonométrica. ¿Por qué sustitución trigonométrica? Bueno, pues es por el hecho de que lo que tenemos aquí es la raíz de una diferencia de cuadrados. Y si hay una diferencia de cuadrados, la raíz de una diferencia de cuadrados se traduce en una sustitución trigonométrica en donde el cateto opuesto es la raíz de la diferencia de cuadrados. Entonces el cateto opuesto va a ser este radical. Bueno, es complicado escribir todo eso, pero bueno, voy a escribirlo con todo detalle. Esto es 2ax más b al cuadrado menos la raíz de menos q al cuadrado. Hasta acá, ese es el cateto opuesto. La hipotenusa es la raíz cuadrada de este cuadrado, es decir, la hipotenusa es 2ax más b. Y el cateto adyacente es la raíz de este cuadrado, que viene siendo raíz de
menos Q, ese es el cateto adyacente. Aquí está el ángulo recto, aquí está el ángulo teta. Entonces, ese ángulo dida, el ángulo dida es justamente en el triángulo. Lo que vamos a hacer ahora, ¿dónde están en estos tres elementos que tenemos aquí? ¿Cuáles de esos tres elementos tienen la variable X? Este tiene variable X, correcto. Entonces este, como tiene variable X, lo escribo en una razón trigonométrica en el numerador, lo escribo en el numerador para formar una razón trigonométrica. Y en el denominador voy a tomar el término constante, el que no lleva X. En este caso es raíz de menos Q. ¿Correcto? Ahora, me fijo respecto al ángulo teta, ¿qué cateto es? ¿Opuesto o adyacente? Es opuesto. Entonces tengo opuesto entre adyacente. Opuesto entre adyacente, ¿a qué función trigonométrica corresponde? Pues a la tangente. Entonces tenemos tangente de teta. Eso es con este elemento en el numerador y en el denominador el cateto constante, en este caso la constante es esta. Si la constante hubiese estado acá, entonces tendríamos opuesto entre hipotenusa. Si es que la constante hubiese estado acá, pero no, está aquí. Entonces, opuesto entre adyacente. Y eso es tangente. Ahora, la otra razón trigonométrica es arriba de la razón el otro elemento que lleva X. El otro elemento que lleva X es la hipotenusa, que es 2AX más B. Entonces, eso va arriba. Y abajo, pues, siempre es la constante, el elemento constante, que es en este caso raíz de menos Q. Y lo que tenemos es hipotenusa, porque este es el lado opuesto al ángulo recto, esta es la hipotenusa, entre raíz de menos Q, que es adyacente, aquí, entre adyacente. ¿Qué función trigonométrica define hipotenusa entre adyacente? Pues la secante. Entonces aquí tomamos secante de teta. ¿Ok? Y ahora el radical se va a convertir en raíz de menos Q por tangente de teta. Y pues ya a partir de puedo yo seguramente calcular el diferencial de X. ¿Qué vendría siendo el diferencial de X? Bueno, pues entonces de aquí paso para acá y tenemos de esta expresión que es más simple que lo que tengo acá, de aquí voy a despejar mi X o bien voy a aplicar a ambos lados el diferencial. Y en este caso, si paso para acá, tendríamos menos raíz de Q por secante de teta igual a 2AX más B. ¿Ok? Ahora, calculo el diferencial de ambos lados. El diferencial de este lado, es igual al diferencial del lado derecho. ¿Ok? Esa es otra técnica. No necesité despejar la X. Simplemente lo hago en forma directa. Y aquí tengo el diferencial de menos Q por esto. Menos Q es constante. Pero aquí un momento me falta un menos adentro. Aquí esto es, el menos lo puse fuera indebidamente. Qué bueno que me di cuenta. Entonces, es pasar para acá multiplicando y me queda así, ¿no? Pues ahora aquí me va a quedar raíz de menos Q por el diferencial de la secante. Lo voy a expresar todavía así. Y acá me queda simplemente 2A de X. 2A de X. Ese es el diferencial de todo esto. ¿Ok? Derivo en la secante y entonces tengo
menos raíz de menos Q por secante por tangente, que es la derivada de la secante, por d teta. Y eso va a ser igual a 2a de x. De aquí despejo de x. ¿Y a qué es igual de x? De x resulta raíz de menos q por secante de teta, por tangente de teta, por d teta, entre 2a. ¿Se dan cuenta? Simplemente despejen de aquí de x. Si está multiplicando, pasa dividiendo y queda esto, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos los elementos para continuar la sustitución trigonométrica acá. Así que vamos a sustituir cada cosa por su igual. ¿Qué voy a escribir en vez de este de x? Pues voy a escribir toda esta expresión. ¿Qué voy a escribir en vez de este radical? Aquí dentro de este paréntesis, pues voy a escribir su igual despejada de acá, que es raíz de menos q por tangente. Entonces, continuando con la integral, bueno, no voy a borrar la figura porque todavía necesito ver a qué va a ser algo por ahí que la llegue a necesitar. Pero puedo borrar esta parte, que ya de hecho ya la utilizamos, y voy a continuar la integral que estamos resolviendo, exclusivamente hasta esta parte que a punto estuve de borrar su coeficiente 4a. Entonces, esta integral, a donde quedó allí, márquenla con un asterisco, ¿ok? Y continuando el asterisco, utilizando la técnica de sustitución trigonométrica, voy a continuar con ese asterisco por acá, en esta parte del pizarrón, y voy a tener el 4a de aquí. Ese pues es constante, no cambia. El dx sí va a cambiar en la sustitución, y voy a escribir esto, que viene siendo raíz de menos q por secante de teta, por tangente de teta, y por d teta. Y todo esto sobre 2a. Y luego esto sobre, a su vez, de el radical. El radical lo despejo de aquí y es raíz de menos q por tangente. Entonces aquí voy a tener raíz de menos q por tangente de teta. Pero todo esto está al cuadrado. Entonces aquí lo elevo al cuadrado. Y voy a hacer las simplificaciones correspondientes. Miren ustedes, este raíz de menos q al cuadrado, con este raíz de menos q, se cancela el cuadrado y me va a quedar únicamente raíz de menos q aquí abajo, ¿verdad? O si quieren, pueden pensar este como raíz de menos q entre 2a, sacarlo acá, y este raíz de menos q al cuadrado después sacarlo también. Como vean, a ver, creo que es mejor así para ver qué se cancela de paso y ya con este otro. De modo que esto queda. Arriba tenemos 4a por raíz de menos q. Este por este es 4a por raíz de menos q y todo dividido entre 2a. Este 2a baja, entonces va a estar en 2a por acá. Y aquí abajo voy a tener raíz de menos q al cuadrado. ¿Ok? De esta forma estoy sacando esta constante, este coeficiente constante y esta constante. Digamos, es este por este entre este, por 1 entre raíz de menos q al cuadrado. Entonces me queda así. Por la integral de, ahora arriba va a quedar secante de teta por d teta, porque esta tangente con este cuadrado se va a anular. Y me va a quedar nada más abajo tangente de teta. ¿Por qué? Porque tangente al cuadrado y tangente de teta arriba, se cancela el cuadrado de abajo y me queda nada más tangente. Ahora, secante entre tangente es cosecante. Así que esto me da 4a raíz de menos q entre
entre 2a. Bueno, voy a simplificar de una vez ya. ¿Para qué escribo tanto? A ver, voy a simplificar toda esta expresión algebraica, la voy a simplificar. Obviamente el 4a con el 2a me queda un 2 nada más arriba. Y esta raíz de menos q con el raíz de menos q al cuadrado, pues se cancela este con el cuadrado y voy a tener nada más 2 entre raíz de menos q. Y esta integral, que es la secante es 1 entre coseno y la tangente es seno entre coseno. Simplificado me da 1 entre seno, y 1 entre seno es la cosecante de teta o de teta. ¿Ok? Borramos esta parte de acá porque ya aportó lo que tuvo que aportar, entonces lo quitamos de ahí. Y esto resulta, por fórmula que ya conocemos, este es el logaritmo natural. Miren, ya apareció el logaritmo. Y ya apareció lo que nos está por aquí, todavía estorbando, es este 2, ¿verdad? Bueno, esperemos que por ahí se cancele o algo así. Pero bueno, no hay que, digamos, todavía cantar victoria, porque aquí, allá aparece la fórmula como un 1, pero es posible que este 2 por acá resulte un divisor 2, en fin, no sabemos. Este es un logaritmo natural de cosecante de teta menos cotangente de teta, menos cotangente de teta, más una constante. ¿Ok? Muy bien, vamos entonces ahora a trabajar esta parte. ¿Qué es la cosecante de teta? Vamos a continuar aquí abajo, entonces borramos todo lo que tenemos que borrar. Y solo conservo el triángulo porque voy a calcular la cosecante y voy a calcular la cotangente en el triángulo. Por eso es que no lo borré. ¿Ok? Entonces, pero todo esto ya está considerado. Así que hemos sido cuidadosos, de hecho, en las expresiones, por eso es que me atreví a borrar. Ahora, tenemos que esto resulta igual a 2 entre raíz de menos q por el logaritmo natural de la cosecante. La cosecante es hipotenusa entre opuesto. Entonces aquí voy a tener 2ax más b entre este radical. Porque es la cosecante es hipotenusa entre opuesto. Hipotenusa entre opuesto es cosecante. Por eso es que aquí tengo 2ax más b al cuadrado menos raíz de menos q al cuadrado raíz. ¿Ok? Eso es la cosecante. Pero después aquí viene un menos, es el menos de la fórmula que tengo aquí, de esta expresión. El menos de aquí es el menos que puse acá. Ahora, la cotangente. La cotangente es raíz de menos q entre cateto adyacente entre cateto opuesto. Entonces, aquí seguiría la raíz de menos q entre el radical. ¿Ok? El radical ya sabemos que es lo mismo que aquí. Cerramos más una constante. Y entonces eso es igual ¿a qué? Eso es igual, veamos, a 2 sobre raíz de menos q por el logaritmo natural de... Voy a sacar común denominador. Común denominador es el radical. Entonces, el común denominador es el radical. Aquí voy a tener el radical 2ax más b al cuadrado menos raíz de menos q. Ese es el radical. Esto al cuadrado. Y arriba, pues arriba va a quedar 2ax más b menos raíz de menos q. Vamos a ver si eso es correcto. Ok, sí, vamos bien. Más la constante, ¿verdad? Ok, bueno.
Vamos a ver qué más. Ya se va pareciendo cada vez más a lo que queremos. Voy a borrar lo que ya contribuyó. Entonces, esto pues ya es historia. Lo quito de aquí para continuar con lo que tenemos allá. Lo nuevo es eso. Entonces, aquello de allá lo continúo aquí. Ustedes hagan lo mismo, no hagan lo mismo, sino más bien continúen normal, ¿no? Su cuaderno. Ahora, de ahí tienen 2 entre raíz de Q, de menos Q, perdonen ustedes, de menos Q, por el logaritmo natural de... noten que lo que tenemos aquí dentro del radical es una diferencia de cuadrados. ¿Y cómo factoriza la diferencia de cuadrados? Como el producto de binomios conjugados. Entonces voy a tener abajo la raíz de el producto de 2 binomios conjugados. Primer binomio, 2ax más b, más, bueno, menos raíz de menos q. Ajá, este es así. Ese es mi primer binomio. El segundo binomio es 2ax más b. Bueno, voy a quitar ya este paréntesis, sale sobrando. Más raíz de menos q. ¿Ok? Y arriba, pues tenemos 2ax más b menos raíz de menos q. ¿Ok? Más la constante. Y ahora esto, pues todavía hay que trabajarle más. Aquí tenemos logaritmo natural de... Noten que la raíz de un producto, si yo tengo la raíz de A por B, esto es la raíz de A por la raíz de B. Entonces, aquí yo puedo descomponer en 2 raíces, porque es la raíz de un producto. Entonces, es la raíz de este factor por la raíz de este otro factor. Entonces voy a simplificar por leyes de los exponentes. Este factor está a la 1 medio y este factor está a la 1 y son igual, de igual base. Entonces, cuando yo tengo a la n entre a la n, si la base es la misma, el resultado es a la n menos n. Entonces, esto va a ser 1 menos 1 medio. 1 menos 1 medio es 1 medio, de modo que me va a quedar arriba raíz de 2ax más b, porque queda a la 1 medio, menos raíz de menos q, y todo sobre el otro factor que es raíz de 2ax más b más raíz de menos q. Cerramos más la constante. Y ahora, leyes de exponentes, leyes de radicales. La raíz de a entre la raíz de b es lo mismo que la raíz de a sobre b. ¿Ok? Entonces, esto se traduce como 2 entre raíz de menos q por el logaritmo natural de... Voy a meter estas 2 raíces en una sola, aprovechando esta ley de radicales. Así que queda raíz de 2ax más b menos raíz de menos q entre 2ax más b más raíz de menos q. ¿Ok? Más la constante. Ya casi acabamos. De hecho, ya terminamos, ¿no? Eso ya es equivalente a lo que tenemos allá. ¿Por qué? Porque, bueno, esto es valor absoluto. Las raíces se pueden expresar como potencias a la 1 medio. Entonces, hagan de cuenta que quito este radical y en su lugar escribo a la 1 medio. ¿Y qué hacen los logaritmos?
Los logaritmos bajan el exponente del argumento. Entonces, este exponente baja. Así que queda 2 entre raíz de menos q por 1/2 por el logaritmo natural. Este 1/2 por el logaritmo lo baja de 2ax más b menos raíz de menos q entre 2ax más b más raíz de menos q más la constante. Este 2 con este se cancela y entonces tenemos la fórmula tal cual como está ahí. ¿Ok? Bueno, pues estas son de las cosas que hay que hacer por lo menos un día en la vida y luego olvidarse de ello y quedarse nada más con la fórmula, porque es muy latoso, a veces ocurren las cosas, a veces no, a veces se logra perder uno ahí, depende de qué tan bien haya dormido uno la noche anterior, si anda uno muy desvelado, entonces pues mejor dejarlo para otro día y hacer las cosas si no le salen a uno. Es muy común, la mente hay que aprender a convivir con ella porque a veces nos enferma, a veces nos impulsa, nos motiva, nos hace, es como decía, uno de los cómics que yo leía cuando estuve en el bachillerato, creo que había una revista que se llamaba Calimán. Me encantaba esa revista porque era un héroe que era 100% nacional, 100% mexicano, el Calimán. Es una revista 100% mexicana. Y tenía la ventaja de que no usaba armas para defenderse, él usaba la mente. Y siempre pues venían ahí lecciones filosóficas, así de filosofía de diferentes culturas, hindúes, árabes, de la China, del Japón, de diferentes partes, y traía pensamientos así tenía muchos lemas, Calimán, y entre uno de los que tenía era que no había fuerza más poderosa que la mente humana, y quien domina la mente lo domina todo. Entonces, a mí eso me motivaba mucho, ¿no? Me hacía pasar buenos ratos allí, porque además hacía transformaciones, él hacía desprendimientos astrales, sabía su cuerpo para perseguir el alma de un difunto, en fin, era muy, muy especial esa revista que te ponía a pensar y decías, ¿cómo va a resolver ahora el autor este problema en que metió al héroe? Y sí, uno se ponía a pensar, bueno, a lo mejor yo haría esto. ¿Qué hizo Calimán? Si hizo lo mismo que yo pensé, dije, bueno, pues ya estoy pensando como alguien que domina la mente. Si no, pues al menos adquiero una nueva experiencia y así. Pero sí era un buen pasarrato. El problema está que el cómic tuvo la osadía o el valor, mejor dicho, de denunciar un fraude electoral que hubo en 1988. La revista estaba en pleno apogeo, se vendía mucho, tenía tirajes de alrededor de unos 8 millones y se vendía no solo aquí, en toda América y no sé si también en algunas partes de Europa. No creo que llegara hasta allá, pero sí en América del Sur y en Estados Unidos sí se llegaba a vender esa revista, Calimán. Entonces, el que cometió el fraude, el usurpador que llegó al poder aquí en México en 1988, no sé qué presidente haya sido, eh, mandó cancelar la revista, la canceló y desde ahí ni sus luces de Calimán, no sé, ni me he metido siquiera a internet para ver si todavía anda por ahí el cómic. Pero era una muy buena revista. En fin, después de esto, para descargar un poco la mente de ustedes,
que se usó para resolver, para calcular esta expresión y calcular esta otra, pero ya con números concretos, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual vale la pena hacer este desglose, para que en el momento de que no tengan la fórmula a la mano, pues entonces ustedes la puedan resolver. Pero bueno, no nos ha dicho el coordinador si los exámenes globales, sobre todo los globales, se permita usar formulario. Si se permite usar formulario, o mejor dicho, que no especifiquen una restricción para resolver un examen global, o de recuperación en el peor de los casos, que pudiera ser un examen de recuperación. Toquemos madera, esperemos que nadie de ustedes llegue a un examen de recuperación y que todo el mundo logre pasar este curso, para que no tengan que presentar un examen de recuperación. Desde luego, hay ocasiones en que el coordinador a los sinodales de un examen pues les dice, ¿saben qué? La regla, o mejor dicho, ahora los requisitos es que los estudiantes no se les permita usar formulario. Y si no se permite usar formulario, pues entonces hay que defenderse como sea. En estos casos, como es un examen remoto, no creo que se avienten esa puntada de decir, no se permite el formulario, porque ¿cómo los vigila uno? Es muy difícil, ¿no? Se requiere un examen presencial. En esos casos sí, o ya el examen viene con una etiqueta donde dice no se permite usar formulario, y ahí sí, en un examen presencial, pues ahí sí los vigila el profesor o el ayudante, el que los esté cuidando. Pero a distancia, en esta forma, no es posible. Entonces, júrenlo que nunca les vamos a prohibir que saquen ustedes el formulario. A final de cuentas, se entiende que cuando ya manejen el formulario, lo demás, si lo escriben correctamente, el desarrollo, usando la fórmula y todo, aquí usamos fórmulas, pero todo el desarrollo, esto es lo que no debe faltar, ¿verdad? Para que ya se les califique. Muy bien. Bueno, vamos entonces ahora, solo voy a escribir, si por ejemplo, deducir este caso nos llevó como 2 o 3 pizarrones, tenemos que borrar y volver a escribir. Entonces, la fórmula que voy a escribir a continuación se resuelve de la misma forma por sustitución trigonométrica, pero es muy compleja hacer todo el desarrollo. Por eso nada más la voy a escribir, no la voy a demostrar, salvo que alguien esté interesado de la demostración, la puede seguir, viene la demostración en el libro que estamos llevando, y si por alguna razón no entienden alguna parte de la demostración del libro, pues entonces me mandan un mensaje. Claro, yo mis mensajes normalmente los veo ya en la noche, hasta como después de las 10, ya es cuando empiezo a ver mensajes, y a veces me tardo un poco más según el trabajo que esté haciendo y no logro revisarlos ese día, sino que me voy en 2 o 3 días más adelante. Por eso, ustedes de todos modos manden sus preguntas. Yo en algún momento de mi vida los he de encontrar por ahí el mensaje y entonces les respondo. Ténganme un poco de paciencia para que yo les conteste las dudas que tengan. Bueno, espero hacerlas no a ese grado de una semana después o algo así, ¿no? Voy a procurar resolver dudas aun cuando sea en fin de semana, pero resolverlas, ¿ok? Bien, entonces miren, la fórmula es la siguiente. La fórmula que estoy haciendo mención es la siguiente, es muy parecida a esta, pero cuando el exponente del polinomio no es 1, sino que es un número n arbitrario mayor que 1. ¿Ok? Y además entero mayor que 1. ¿Ok? Entonces, voy a escribir la fórmula que en sí es muy larga la fórmula, pero, a ver, vamos a ver. Es para resolver integrales de la forma dx entre ax cuadrada más bx más c cuando
se tiene una exponente n con n mayor que 1. Para n igual a 1 ya tenemos la fórmula. Para n igual a 1 ya está la fórmula, que es la que dimos. De las tres opciones, la que borré hace un momento. Entonces, esta fórmula para n es mayores que 1 dice lo siguiente: eso es igual a 2ax más b. Aquí viene 2ax más b entre n menos 1 por q. N menos 1 por q. Ya saben ustedes quién es q. Q. Por el polinomio a la n menos 1. Aquí sería ax cuadrada más bx más c elevado a la n menos 1. Pero no termina ahí, sino que sigue más un cociente que es 2n menos 3 por 2a. Aquí es 2n menos 3 por 2a sobre n menos 1 por q. ¿Ok? N menos 1 por q. Obviamente aquí hay que pedir que q sea diferente de 0. Si q es 0, entonces es más simple resolver, ya no requieren fórmula, se resuelve por técnicas ya conocidas. Y este sería por la integral de el diferencial de x entre el polinomio ax cuadrada más b, x más c, elevado a la n menos 1. ¿Ok? Entonces, si aquí estuviera al cuadrado, la fórmula última acá me quedaría aquí a la 1, y entonces si está a la 1 ya puedo aplicarle la fórmula que borré, la fórmula anterior. Entonces, utilizando sustitución trigonométrica, igual que se desarrolló la anterior, se establece esta fórmula. Esta fórmula, la demostración está en el libro que estamos llevando. Me parece que tiene un kilometraje de 1 o 2 páginas, me parece, que se lleva para deducir la fórmula. No le veo mayor trascendencia el hecho de que sea muy educativo para ustedes el aventarme aquí yo 3 o 4 pizarrones y que al final pues solo tengamos que usar esto. Entonces, solo vamos a usar la fórmula, que es esta fórmula, pues nunca les voy a prohibir que la usen porque es muy difícil acordarse de ella. Lo que sí deben tener cuidado, que aquí la n, obviamente la restricción es que la n es mayor que 1, y si la n es 1, ya tenemos fórmula, que es la fórmula de las tres opciones, y además aquí la q debe ser distinta de 0 para que este cociente tenga sentido, y no aparezca un cociente entre 0. Entonces, son las únicas restricciones, la n mayor que 1, entera, además, una potencia entera, y la q diferente de 0, porque aquí se multiplica por q igual a k. Se divide entre q, y la división entre 0, si ponemos el caso q igual a 0, no aparece ahí. Bien, entonces esta sería la fórmula, que es una fórmula recursiva en el sentido de que de n baja a n menos 1. Si es cuadrado aquí, bajaría acá a la 1. Si es cúbico, acá nos quedaría cuadrado. Y luego volvemos a aplicarle a esa nueva integral la fórmula. ¿Ok? A ver, ¿qué otra cosa más? Digamos un ejemplo de aplicación de esta fórmula. A ver, por ejemplo, vamos a suponer que les piden calcular la integral del diferencial de x. La integral del diferencial de x entre x cuadrada menos 3x más 1, x cuadrada menos 3x más 1 y todo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues vamos a aplicar una sola vez la fórmula. ¿Por qué? Porque ya acá nos quedaría la 1. Y si me queda aquí a la 1, en la primera aplicación de la fórmula que tenemos aquí,
Se me queda aquí a la 1, pues ya le aplico la fórmula de las tres opciones que vimos al principio, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces, por fórmula, aquí, ¿quién es Q? Q en este caso es 4AC, igual que antes, 4AC menos B cuadrado. Y esto es 4 por 1 y por 1. Entonces serían, aquí sería 4 menos 3 al cuadrado, que son 9. Entonces esto me da menos 5. Esto es negativo, por si llegáramos a resolver a la 1. Entonces esto es, la Q es negativa, menos 5. Entonces, por fórmula, esto es, vamos a expresar esto. Aquí es 2 menos 1, este factor es 1. El primer factor es 1, segundo factor es Q, que es menos 5, y eso es Q. Revisemos, es 4 por 1 por 1, es 4. Y B es menos 3 al cuadrado, es 9. 4 menos 9 es 5, negativo, entonces la Q es menos 5. Voy aquí, ahora a esta parte, vuelvo a escribir mi polinomio, que es x cuadrada menos 3x más 1 a la n menos 1, que es a la 1. Y arriba, 2ax más b. Esto es 2x, b es menos 3, entonces es 2x menos 3. La b es menos 3. El coeficiente de la x es b, es menos 3. Entonces aquí me queda menos 3. Más 2n, que es 2 por 2, 4, menos 3, 1. Entonces aquí el primer factor es 1. El segundo factor es 2, porque la a vale 1. La a en este caso vale 1. Eso es 2n menos 3 por 2a. Entre n menos 1 es 1. Por q es raíz de, es 5 negativo. Por la integral de el diferencial de x entre x cuadrada menos 3x más 1. ¿Ok? Entonces, esta ya se resuelve por el logaritmo. ¿Cuánto resulta? Bueno, pues aquí pues podemos simplificar. Esto me da, a ver, voy a escribir 2x menos 3 entre menos 5 por x cuadrada menos 3x más 1, más, bueno, menos, porque es un menos 5, entonces aquí nos va a quedar menos 2/5 por, como la Q es negativa, esto es un logaritmo, y el logaritmo está multiplicado por, si se acuerdan, 1 entre raíz de menos Q, que es raíz de 5. Q es menos 5, pero menos Q es 5, por el logaritmo natural de 2ax más b es 2x menos 3, menos raíz de menos Q, que es raíz de 5, entre 2ax más b, que es 2x menos 3, este es 2ax más b, más raíz de 5, cerramos, y más la constante, y ese es el resultado. Eso puede ser el resultado. Bueno, se puede simplificar más aquí, racionalizando o haciendo cosas por ahí, esto expresarlo en un solo bloque, en un solo cociente, pero si no, pues puede quedar así, sin mayor problema. Entonces, la respuesta, pues viene siendo esta, por fórmula. ¿Ok? Resolver una de estas utilizando la sustitución trigonométrica no es aconsejable porque se vuelve muy engorroso y se puede uno perder. Lo mejor es aplicar la fórmula de manera tácita, tal cual como está, ¿no? Entonces, sería esa la parte. Entonces, lo que podemos hacer ya en estos 10, 15 minutos que tenemos de clase todavía, resolver algunas dudas de lo que acabamos de ver, o si prefieren, pues hacemos más ejemplos. Y los ejemplos pues tendrán que ser ya, de hecho, de todos los demás temas anteriores a este, para no
no comenzar el tema de fracciones parciales porque no lo podemos tratar en 15 minutos y no me gustaría dejarlo comenzado. Que es en realidad muy sencillo. También se enuncia un teorema por ahí que no se demuestra en estos cursos del tronco, pero que con ese teorema se puede hacer la siguiente técnica que vamos a ver el próximo, pues va a ser el lunes de la semana que entra, porque el viernes lo vamos a dedicar al taller 5, lo vamos a desarrollar el viernes, y el lunes ya entraríamos a una técnica más que se llama integración por fracciones parciales, para luego ver también las integrales impropias, y con eso estaríamos terminando todo lo que son técnicas de integración. Y eso en la semana 6. Espero que sí, ya en la semana 6 ya tengamos concluido hasta ahí, para poder ya entrarle a las aplicaciones de la integral. Llegando a aplicaciones, el tiempo del trimestre se va de volada, ¿eh? Entonces, no se confíen, vayan estudiando, no se confíen. A ver, ejemplos. A ver, les voy a poner aquí una integral, a ver qué deciden hacer, utilizando sustitución trigonométrica o algo que se le parezca. A ver, vamos a ver. Estoy en la página 141, donde vienen los ejercicios correspondientes a la sustitución trigonométrica, el tema que ya vimos. Y entonces tienen ustedes aquí 34 integrales a la vista. De esas 34 integrales, por favor, digan un número del 1 al 34. Cualquiera, el que se les ocurra del 1 al 34. 21. El 21, muy bien. El 21, miren ustedes, se trata de la siguiente integral. La integral de 1 entre x. Vamos a resolver la integral número 21 de la página 141. La integral número 21 dice lo siguiente. 21, página 141 del libro que estamos llevando, que es la integral, calcular la integral de 1 entre x por la raíz de 1 más el logaritmo cuadrado de 1 entre x, 1 más el logaritmo cuadrado de 1 entre x, se cierra la raíz del diferencial de x. ¿Ok? Entonces, ¿qué se ocurre hacer para resolver esa integral? Bueno, a ver, primero voy a quitar el gel, porque ya se hizo cera. Y esa cera ya está manchando muy mal el pizarrón. Entonces, ok, a ver, ¿qué se les ocurre hacer para resolver esa integral? Bueno, lo que vamos a hacer aquí es un cambio de variable. Un cambio de variable para sí, para poder tener aquí cosas, ¿no? A ver, vamos a ver. Miren ustedes, voy a trabajar primero este cuadrado que tengo aquí. El logaritmo cuadrado de 1 entre x. ¿Ok? Esto es lo mismo que el logaritmo de 1 entre x al cuadrado. ¿Ok? Este cuadrado debo poner para entenderlo mejor, debo ponerlo en paréntesis. Si lo pongo sin el paréntesis, entonces estaría pensando yo que afecta al argumento. Y si afecta al argumento, lo tendría que bajar y no es el caso. Entonces, logaritmo al cuadrado es esto al cuadrado. ¿Ok? Y entonces, se ocurre aquí un cambio de variable a, pero antes tengo que trabajarle más porque
La derivada del logaritmo es 1 entre x, y yo tengo aquí 1 entre x. Entonces, si derivo este logaritmo, tendría que derivar 1 entre x, entonces no me da esto por dx. Así que tengo que trabajarle aquí. Para trabajarle, lo primero que pensamos aquí es, bueno, pues esto lo puedo expresar como logaritmo de x a la menos 1 al cuadrado. Este menos 1, ahora sí, este menos 1 afecta al argumento, lo baja. Entonces esto es menos, a ver, esto viene siendo menos el logaritmo natural de x. El menos 1 de aquí, como es exponente, afectando al argumento, baja como coeficiente, y queda menos 1. Y todo esto al cuadrado. Entonces, esto es lo mismo que el logaritmo de x al cuadrado, solito. Y ahora sí, hago u igual al logaritmo de x. Eso implica, en mi cambio de variable, ¿qué cosa? ¿Qué implica? Pues que el diferencial de u es igual al diferencial del logaritmo de x. Y eso implica que el diferencial de u es 1 entre x por dx. 1 entre x por dx lo tengo aquí. Como esto es un producto, entonces el orden de los productos, de los factores no altera el producto. De modo que esta integral la pueden pensar como la raíz de 1 más el logaritmo cuadrado de 1 sobre x por dx por 1 entre x, o bien dx entre x, que es lo mismo que esto. ¿Ok? Entonces, con el cambio de variable, esta integral se traduce como la raíz de 1 más u cuadrada, porque esto que está aquí es esto que está aquí, y esto que está aquí, pues es u cuadrada. Entonces, esta parte es u cuadrada, lo que tengo aquí. ¿Ok? Por esta otra que es el diferencial de u. Y ahora esta, ya tenemos aquí la raíz cuadrada de una suma de cuadrados. Y la raíz cuadrada de una suma de cuadrados, pues, nos lleva a sustitución trigonométrica. Les pediría que resolvieran esta integral utilizando la técnica de sustitución trigonométrica con el triangulito. A ver, ¿hasta dónde pueden llegar? Vamos a ver. Traten de resolverlo viendo sus apuntes para que resuelvan esa integral por sustitución trigonométrica. ¿Ok? Tendrían que manejar un triángulo rectángulo y decidir dónde van a poner ese radical, tomando en cuenta que es la raíz de Una suma, ¿no? Sería la hipotenusa. Muy bien dicho, sí, correcto, va aquí. Aquí va 1 más su cuadrada. ¿Ok? Muy bien. Ahora, como es una suma de cuadrados, y eso es la hipotenusa, entonces esa es la suma de los cuadrados de los catetos, de modo que un cateto es u y otro cateto es 1. Un cateto es raíz de u cuadrada y el otro es raíz de 1. Entonces, el que lleva la variable se pone en el cateto opuesto y el cateto constante en el adyacente. Y ahora, a ver hasta dónde pueden llegar aplicando la técnica, recordando lo que dijimos. Este es el ángulo recto, siempre poner un cuadrito ahí para indicar dónde está el ángulo recto, porque el lado opuesto al ángulo recto siempre es la hipotenusa, y los lados que forman el ángulo recto, esos son los catetos. Así que por eso escribimos allí la u y el 1, para que en el teorema de Pitágoras se cumpliera. Es decir, para que el teorema de Pitágoras se cumpla. A ver, continúen. ¿Cuáles son las dos razones que usarían aquí? Una primera razón y una segunda razón. ¿Qué escribirían arriba de la primera razón y qué escribirían arriba de la segunda razón? Son dos cocientes los que hay que formar.
¿Se acuerdan que arriba siempre van los elementos que llevan variables? En este caso son dos los elementos que llevan variables. El cateto opuesto que tengo aquí lleva variable u. La hipotenusa lleva variable u cuadrada allá. Entonces, uno es 1 más u cuadrado. Que sería la secante de teta. Exactamente, este es Y el secante. otro sería la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, que se volviera la tangente de teta. Correcto, este es u entre 1, que es la tangente de teta. Muy bien. Ahora, pues estarían en condiciones de, a partir de esta igualdad, decidir quién es du, que sería lo mismo que el diferencial de tangente cuadrada, ¿verdad? Y el diferencial de la tangente de teta es la derivada de la tangente por d teta. A ver, continúen, ¿hasta dónde llegan? Mientras, pues voy borrando yo por acá. Muy bien, aquí esto es la derivada de la tangente por d teta. La derivada de la tangente es la secante cuadrada de teta y por d teta. Eso es el du. Entonces ya tengo yo mis dos elementos de la integral que quiero calcular. Ya sé quién es el radical y ya sé quién es el diferencial de u. De modo que continuando con la sustitución trigonométrica, en vez de este radical, escribo secante de teta. Aquí sería secante de teta, por d teta. Ah, no, falta todavía, ¿verdad? Por el du. Eso es nada más el radical. Ahora, el du... Quedaría como secante cúbica de teta. Sí. Aquí sería por secante cuadrada de teta y por d teta. Y entonces queda la integral, de secante de teta por d teta. Y esta pues ya la hemos resuelto muchas veces. Ya tenemos hasta la fórmula. Exacto, tenemos una fórmula que viene siendo secante a la n-2, que sería 3 menos 2, es 1, secante de teta por tangente de teta, entre n-1, que es 2, 3 menos 1 es 2, y por acá, bueno, no recuerdo la fórmula, pero parece que aquí es menos, y por acá nos queda n-2 entre n-1 por la integral de la tangente, de la secante cuadrada. Ah, no, secante nada más, ¿no? Porque es 3 menos 2, que es 1, y por d teta. Entonces esto viene siendo un medio de secante de teta por tangente de teta, menos la n vale 3, menos 2, 1, así que queda un medio de esta secante. La integral de la secante es el logaritmo natural de secante de teta más tangente de teta. Cerramos y seguiría más una constante. Más constante. ¿Ok? Y la secante de teta, regresando al triangulito, la secante de teta, pues la tenemos aquí, es el radical. Entonces, esto me queda un medio por el radical de 1 más u cuadrada por la tangente, que es la u. Entonces, aquí sería por la u. Eso es esto. Y aquí, a reserva de que ustedes verifiquen si es menos o es más, entonces quedaría un medio de logaritmo natural de valor absoluto de secante, que es el radical, 1 más u cuadrada, más la tangente es u, por esto que tenemos aquí. Entonces aquí sería más u, más una constante, y luego regresar a la variable original. ¿Quién es la u? El logaritmo natural de x.
Entonces aquí tenemos un medio de, en vez de la u, escribo logaritmo natural de x por el radical, que es 1 más u cuadrada, ya sabemos que es logaritmo cuadrado de 1 entre x. Cerramos. Eso es hasta aquí, ¿no? Que es, este de aquí es este, y esta u es este. Me falta esta parte de acá, que sería menos un medio de logaritmo natural, y aquí dentro este mismo radical, que sería raíz de 1 más logaritmo cuadrado de 1 entre x, que es esta parte, más la u. La u solita es logaritmo natural de x, que aquí lo tenemos todavía. La u cuadrada, pues ya sabes que es esto, por eso lo escribí así. Entonces aquí viene siendo más u, que es logaritmo natural de x. Como no sabemos el signo de x, se le pone valor absoluto, para que tenga sentido el logaritmo. Y aquí seguiría más una constante, y todo esto sería la respuesta. Hay que verificar la fórmula, porque, bueno, la fórmula de la secante cúbica, si lo resolvemos por fórmula, pues la fórmula que utilicé allí fue la fórmula de la página 118, el teorema 5. ¿Qué signo más? Es signo más, ¿verdad? Ok. Ajá. Entonces aquí este es signo más, más y más. ¿Ok? Uh-huh. Bueno, pues entonces esto puede quedar así. Ya esto, pues, así puede quedar. Lo más que se podría sacar es sacar en un medio de factor común, pero bueno, no le veo caso. No hay forma de que se simplifique con algo sacando en un medio. Entonces tiene que ser necesariamente así. Y ese sería el resultado para esta integral 21. Y así por el estilo. Lamentablemente se nos agotó el tiempo, jóvenes. Le dejamos aquí y nos vemos el jueves para el examen. No olviden que deben estar pendientes entre 9:50 y 10, no es cierto, 11:50 y 12 del día, que es en ese lapso de tiempo en que va a aparecer el archivo PDF del examen parcial 1. ¿Ok? Les va a llegar a su correo, igual que les han llegado las invitaciones a las clases. ¿Ok? Pero no en la noche anterior, sino les va a llegar 10 minutos antes de las 12 el examen. ¿Ok? Por favor, estén pendientes. También lo voy a subir a mi página web educativa. Ahí también lo pueden ubicar ahí en la página el examen, el archivo PDF del examen. Le dejamos aquí. Buen provecho. Pásenla bien, no se confíen, resuelvan con mucha calma el examen, por favor. Nos vemos. Gracias, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Hasta luego. Ok. Bye. Recording